Congreso Corte de la Real Isla de León para dar inicio al ciclo formativo que anualmente realiza el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que iniciamos con la conferencia Restauración de Imaginería, Criterio Científico o Devocional, que será impartida por nuestro amigo Fernando Aguado Hernández, escultor imaginero, licenciado en Conservación y Restauración. Antes de dar paso a Fernando, para que nos deleite con esta exposición, permítanme que haga una pequeña reseña de su obra y su persona. Fernando nació en Sevilla el 28 de abril de 1979. Desde muy joven se sintió atraído por el arte y el modelado. Aunque inició los estudios de Derecho, pronto los abandonó para dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba, e inició sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, licenciándose en Conservación y Restauración de Obras de Arte, donde fue discípulo del profesor Juan Manuel Miñarro López. Ahí desarrolla sus inquietudes por la imaginería, aprende las técnicas heredadas de los imagineros, renacentistas, barrocos y manieristas, siguiendo la evolución técnica y formal de los grandes artistas. Gran profesional que ha creado un estilo propio que caracteriza todas sus imágenes, está considerado como uno de los grandes imagineros de la actualidad. Aunque la mayor parte de su obra escultórica está constituida por imágenes religiosas, también trabaja la obra civil, adentrándose también en el campo de arte contemporáneo y de vanguardia cuando la ocasión lo permite. Su etapa profesional se inicia en el año 2000, de la mano de la pintura, al ser galardonado con el primer premio del concurso del cartel universitario de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla. A partir de ahí comienza una producción que abarca todos los rincones de España e incluso del extranjero. Sería interminable nombrar toda su obra, pero vamos a destacar algunas de las más representativas. Por ejemplo, tenemos El Señor de la Caridad para la Hermandad de San José Obrero en 2003, El Misterio de la Presentación de Jesús al pueblo de Aspe, la imagen de San Fruto para el Monasterio de Santo Domingo de Silos en 2005, la imagen de Jesús coronado de espinas para la Roda en Albacete, el Cristo del Amor y la Virgen de la Esperanza para la Hermandad del Amor del Río San Pedro de Puerto Real, Nuestro Padre Jesús de la Salud para la Hermandad de la Salud de San Rafael de Jerez de la Frontera en 2012 y la imagen del Centurión, el Cristo del Amor de su sentencia de Chiclana en 2010, así como las imágenes del Soldado Romano y de Pilatos en 2021, el Longinos de la Hermandad de la Veracruz de Puerto Real, el conjunto escultórico formado por Santísimo Cristo del Amor en su traslado al sepulcro, José de Arimatea y Nicodemo para la Hermandad de la Piedad de Cabra en Córdoba, la imaginería secundaria de la Hermandad de las Borriquitas de Jerez de la Frontera en 2021, el Centurión y José de Arimatea de la Hermandad de las Viñas de Jerez, y ya para este año 2024 el conjunto del Calvario de Plasencia, así como la Virgen de las Aguas para la Hermandad de Salud de San Rafael de Jerez, que pudimos contemplar en la pasada Magna Mariana. Para fuera de España podemos destacar el Esteón arrodillado para la ciudad alemana de Tuckenfeld, o la Virgen de Guadalupe para México, definida por el propio autor como uno de los trabajos más difíciles a los que se enfrentó. En cuanto a restauraciones, podemos destacar la Virgen del Rosario de la Hermandad de Montserrat de Sevilla, la restauración del retablo de la Virgen del Rocío de la Iglesia del Salvador de Sevilla, la restauración de Nuestro Padre Jesús Cautivo de la Hermandad de Santa Genoveva de Sevilla, la Divina Pastora de Capuchinos también de Sevilla, y la restauración de la Virgen de la Hermandad de la Esperanza y el Amor de la Niña de la Concepción. En lo que se refiere a nuestra ciudad, tuvo a su haber la restauración de la imagen del Cristo del Huerto, la realización de los apóstoles San Pedro, Santiago y San Juan de la misma hermandad, y la realización de la imaginería de las cartelas laterales del paso del Cristo del Huerto. Igualmente, ha trabajado como diseñador, tanto para orfebres como para colaboradores, de cuyos trabajos podemos reseñar la coraza, casco y espada de los romanos del misterio de la sentencia de la Hermandad de la Macarena, el diseño de la túnica del Señor de la Victoria de la Hermandad de la Paz de Sevilla, o el diseño de un traje de luces para el torero Morante de la Puebla. Para terminar con su obra pictórica podemos destacar el cartel de Junio Eucarístico de Sevilla en 2005, el cartel de las Glorias de Sevilla en 2010 y el cartel de la Romería del Rocío de la Hermandad Madrid del Monte, entre otros. Pero permítanme que les diga que a pesar de todo este currículum, que no está completo ni mucho menos y que ya impresiona, su gran profesionalidad, lo que más destaca de Fernando, y lo digo como experiencia personal, es el respeto, la dulzura, el trato y la devoción con la que emplea sus manos y su corazón cuando entra en contacto con la imagen, ya sea de nueva creación o en su faceta de restaurador. Esa forma de tratar la imagen te cautiva y te convence, sin lugar a dudas, que cuando se trata de una restauración, la imagen de tu devoción se encuentra en las mejores manos.
Fernando te atrae cuando te explica el proceso de restauración o cuando te enseña el boceto de una nueva imagen, incluso cuando te la presenta ya terminada. La emoción que desprende cuando te lo comenta el trabajo realizado y las sensaciones que ha tenido cuando has estado en contacto con la imagen es algo que te conmueve y te llena de sentimientos, algo que solo una persona enamorada de su profesión puede transmitir. No quiero extenderme más, pues os veo impaciente para escuchar a Fernando, que seguro nos deleitará con esta magnífica conferencia, no sin antes aprovechar el momento para agradecerle su predisposición para con este Consejo de Hermandades, desde el primer momento en que contactamos con él, siendo todo facilidades. Así que muchas gracias por tu presencia y Fernando, tú das la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber asistido. Paco, muchas gracias por tus palabras cariñosas. Sabes que el cariño es mutuo y que hace muchos años que nos conocemos, tu mujer y mucha gente de esta tierra a la que siempre he tenido mucho cariño y mucho respeto por la ciudad en sí, que dio tanto arte a este mundo y lo sigue dando, y que además está preciosa. Es una de las cosas que más me ha gustado cuando he llegado a verla tan arreglada y tan bonita, y es una alegría, la verdad, aunque esté el tranvía por medio. Pero la verdad que estoy encantado de estar aquí. Me dio mucho coraje no haber estado cuando lo programamos, creo que era el 7 de febrero, porque tuvimos el problema de los cortes de carretera con los camiones y con los transportistas. Vamos, de hecho ya había escuchado que había huelgas de autobuses y de transporte público y digo, ¿qué me voy a decir? Así que, bueno, yo estoy encantado de estar aquí. Espero que os guste lo que vais a escuchar y lo que vais a ver. A mí cuando me plantea Paco lo de hacer una conferencia, quería hacerla sobre restauración porque creo que es muy interesante este aspecto de mi trabajo. No lo digo porque es interesante en los trabajos que yo hago, sino la capacidad laboral que uno desarrolla cuando se ha formado, que eso es súper importante porque ha habido mucho intrusismo en el tema de la restauración a lo largo de muchos años, pero el intrusismo lo quiero matizar, porque el intrusismo es de aquella persona que no está preparada para restaurar. Hoy día, por ejemplo, os comento, no sé si aquí en Cádiz pasa igual, bueno, el sitio se llama Tripestraco o Arciprestaco, no sé, San Fernando donde pertenece, o Cádiz, que es Jerez Sidonia, el vuestro será Cádiz. El tema del currículum y la titulación. Hasta hace poco eso no se exigía. Yo cuando estudié tenía claro que quería hacer esta especialidad y compatibilizarla con mi rama escultórica, mi rama pictórica de diseño que hago, pero teniendo una cosa muy en cuenta. Quiero que todo lo que vayáis a ver y vayáis a escuchar lo entendáis desde la bondad de lo que vamos a ver. Quiere decir que ha habido muchos escultores, muchos imagineros que han restaurado a lo largo de la historia y han hecho lo que se les demandaba. Si yo hubiese nacido hace 50 años, me hubiese cogido una etapa en la que no había la exigencia que hay hoy en la restauración y en la conservación de las imágenes, ni los planteamientos que hasta hace 20 o 30 años se podían hacer, incluso menos, y que algunas veces aún llegan, algunas veces pidiendo hacer cosas que serían inviables, ¿vale? Por eso le puse un poco este nombre a la charla del criterio científico o devocional. En realidad, si analizan la frase, no es exacta del todo, porque se puede hacer una restauración científica y ser devocional también. Pero lo que quería es que entendierais el matiz de lo que es el restaurar una obra, digamos, a lo que te puede llegar a pedir como tal, por su historia material, la que ha tenido, y otra es lo que el pueblo quiere.
¿Por qué? Porque estamos hablando de imágenes que son imágenes de culto y que son el asidero de familias, de antepasados nuestros y son a lo que nos agarramos todos. Entonces nosotros queremos seguir viendo lo que hemos visto siempre. Y os lo dice una persona que antes que ser licenciado en restauración, escultor, yo soy uno más como vosotros. Yo soy un cofrade de a pie y creyente. Entonces yo esas cosas las veo siempre con esos ojos. Entonces, lo que creo que debemos de empezar, y es un poquito, no es un, entenderme la palabra, no lo digo porque sea coñazo, pero cuando se acuña ya el término restauración, todo esto viene derivado de algo, ¿vale? Muchas veces a mí me da por buscar de dónde viene el origen de las palabras, y creo que es muy interesante el que conozcamos esto. Cuando yo me licencio en restauración y conservación. Muchas veces decimos, vamos a restaurar una imagen. En realidad, a lo mejor no siempre estás restaurando, sino que lo que estás haciendo es conservar, ¿vale? Por eso os quiero explicar un poquito estos matices. El vocablo conservación, ¿vale? Deriva del latín conservatio, compuesto por cum, que tiene el valor de continuidad, y el verbo servare, que es salvar. Es muy identificativo, por eso os traigo estas definiciones, ¿vale? Y restauración proviene del término latín restauratio, y sus componentes léxicos son el prefijo re, de repetición, y el verbo statuere, que es colocar o erigir. Ahí tenemos un poquito ya nos vamos entonando en por qué se llaman las cosas como se llaman, porque yo creo que esto es muy importante. Hay una cosa que a mí me da mucho coraje cuando la gente dice, tú es que moldeas. No, yo no moldeo, yo modelo. No es lo mismo. Moldear es hacer un molde. Modelar es crear algo modelando el barro o la plastilina o un material dúctil. Por eso creo que es interesante que veamos esto, ¿vale? La conservación y la restauración en el arte pues son dos actividades profesionales similares, ¿vale? Que se complementan en realidad y que puede considerarse como una labor científica. ¿Por qué? Porque estamos tratando con disolventes, con químicos y materiales específicos, donde además pueden haber equipos multidisciplinares. Matices. La conservación preventiva directa, que consiste en todas aquellas medidas, políticas y acciones que tengan como objetivo evitar, retardar o minimizar futuros deterioros o pérdidas del patrimonio cultural. O sea, estamos englobando no solamente en una restauración de una imagen, de un bien, ¿vale? De un objeto, sino en general. La conservación curativa directa es la que activa todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tenga como objetivo detener los procesos que la van deteriorando. Conservar. Eso creo que lo entendemos todos, ¿vale? Y la restauración es volver a poner algo que no estaba en su sitio, que no es lo mismo que conservar. Por eso la licenciatura es conservación y restauración. Y tengáis un poquito de historia, que creo que es interesante, ¿vale? La restauración de objetos se remonta a los inicios de la humanidad como actividad pública profesional, comenzando en el siglo XIX. Durante la Edad Media y el Renacimiento las labores eran realizadas por artesanos, ¿vale? No nos vamos a la Edad Media, estamos hablando de hace 20 años, 30. Bueno, la mujer del Eceomo de Borja, ¿no? Todo el mundo lo sabemos. Esa mujer intentó restaurar una pintura y se la cargó por ese intrusismo, por muy buena voluntad que tuviera aquella mujer, ¿no? Es hasta el siglo XIX cuando comienzan a surgir personas que no solo se dedican a conservar, sino a reconstruir objetos del pasado. En la ciencia se volvieron cada vez más independientes gracias a científicos como Michael Faraday, quien comienza a estudiar los efectos nocivos del medio ambiente en las obras. Eso es muy importante. O sea, ya hay una persona que considera que los agentes externos, evidentemente, aunque todo el mundo lo piense, pero hay una persona que le empieza a poner orden a eso, ¿no? O Louis Pasteur, que todo el mundo creo que no suena ese nombre, que llevó ya a análisis científicos sobre las pinturas. Eso es muy interesante. Después, en el desarrollo de la conservación del patrimonio moderno, recibió un impulso en Alemania. En 1888, Friedrich Rachten se convierte en el primer químico empleado por un museo, en el Museo de Berlín. Esto es súper interesante, ¿vale? Si yo hoy, ¿por qué os cuento esto? Porque si yo hoy sé que es disolvente, puedo llegar a utilizar en una restauración, es porque este hombre empezó por algo. Por eso os traigo este tipo de datos, ¿vale? Es que creo que es bastante interesante. ¿Ve? Y después lo que hace es que difunde este enfoque en una publicación llamada Manual de Conservación, que sería el primero en 1898. A lo largo del 20, la ciencia
de la conservación va adquiriendo importancia y va adquiriendo metodologías y ya va evolucionando. Es cuando ahora ya os contaré un poquito todo lo que llega hasta el día de hoy, en la metodología, incluso a través de los materiales y de los procedimientos. En el siglo XX comienza una corriente para dar fundamento a estas prácticas, comenzando en Italia con las obras de Camillo Boito. En Italia se comienza una labor de restauración y reconstrucción del pasado romano y renacentista del país que crea las condiciones para que se cree el Instituto Central de Restauración. Álvarez Duarte fue a Italia a estudiar restauración, aunque no estaba licenciado. En esta institución surge un teórico que además Cesare Brandi es famosísimo y un montón de manuales que son muy interesantes de descubrir, porque ni todo lo actual es lo único que se puede utilizar. Yo siempre he creído mucho en la metodología clásica. Cuando hablo clásica es la tradicional, ¿vale? De hecho, yo como imaginero utilizo herramientas que provienen en sus técnicas desde el siglo no sé, 14, 15, desde que se inventó una gubia, desde que se inventa una escofina, y lo sigo utilizando. La diferencia es una Dremel, que yo sin mi Dremel no soy nada, porque es un motorcito que te ayuda mucho en los rincones y en las cosas. Pero igual que en las pinturas, la diferencia es que yo no preparo un óleo, no tengo que moler los pigmentos y mezclarlos con el aceite de linaza, sino que ya vienen en un bote. Pero al final la metodología es la misma. Hay una parte de oficio que no se tiene que utilizar, pero las prácticas siguen siendo muy parecidas. Y esto es lo que un poco pone el orden a todas estas ciencias de la restauración que van haciendo. Y se hace con la Carta de Venecia, teniendo una previa en Atenas en 1931 y una en Roma en 1932. Y después vienen un montón de cartas. La última, por ejemplo, que os traigo datos es la de Cracovia de 2001. Y todas estas cartas, ¿vale? Lo que intentan es esas metodologías y esas pautas que hay que seguir a la hora de intervenir una obra artística. Estamos hablando que yo, aunque vayamos a hablar de imaginería, pintura mural, arquitectura, pintura de caballete, escultura, mármol, todo el abanico que existe en las artes, todas esas manifestaciones artísticas. Bueno, vamos a ver. Os traigo este título para empezar a hablar un poco de la diferencia que yo veo, ¿vale? Porque lo que yo os voy a hablar es mi opinión, eso es muy importante, yo no dicto sentencia, ¿eh? Es simplemente una opinión y una perspectiva, un modo de ver las cosas. En la restauración de la imaginería, la disyuntiva de las actuaciones conservadoras y las remodelaciones a lo largo de la historia. Y ahora, ¿cómo establecer un criterio puramente científico o con carácter museístico o con el matiz devocional? Esto es esto muchas veces puede ser como el ángel y el demonio, el tú elegir el criterio que tienes que utilizar. ¿Por qué? Porque si yo estoy restaurando para un museo, no tengo que tener en cuenta para nada el aspecto devocional. Por eso os decía al principio que todos, y nosotros creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, somos cofrades, nosotros no vemos las imágenes como un objeto artístico. Nosotros las vemos como si fuera tu padre o tu madre, o la de tu amigo, o la de tu hermano. Yo lo sigo viendo así, aunque me dedique a esto. Entonces, cuando me enfrento a una restauración, tengo que tener en cuenta muchísimos aspectos sobre el cómo enfrentarme dependiendo de la imagen a la que voy a intervenir y dependiendo hasta de la idiosincrasia de la hermandad. A lo mejor yo esto también lo entiendo de esta manera porque soy cofrade. Puede ser que otros profesionales no atiendan a estas necesidades o no necesiten tantos porqués o reglas o normas que se autoimpongan a la hora de una restauración. Pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque yo, desde mi punto de vista, yo quiero seguir viendo a mis titulares, ¿vale? Yo creo que todos los que estamos aquí nos ocurre eso. Y hay veces que las intervenciones tienen que ser bastante más profundas, sobre todo cuando se han dilatado mucho en el tiempo las actuaciones conservativas, si es que no las ha habido, o se han ido dejando por miedo a intervenir, que esa es otra de las cuestiones,
que eso ha ocurrido en varias ocasiones. Yo voy a, aunque vuelvo a repetir, estos no son títulos que le pongo yo, ¿vale? Para que entendáis un poco el concepto de lo que os quiero explicar, ¿vale? Restauraciones académicas. Para mí una restauración académica es, digamos, la más científica, entre comillas, ¿vale? Porque una restauración devocional también puede ser científica, aunque tenga esos aspectos, pero esta es como, digamos, la más museística en cuestiones que no va a atender a las necesidades o a las peticiones que incluso le pueden llegar a través de la Junta de Gobierno, porque es que, yo lo cuento por experiencia propia y sin decir nombres de hermandades, no, déjalo un poquito más moreno, no le vaya a quitar tanto, no, cuidado ahí porque es que esto lleva toda la vida. Cuando una imagen se pone en manos de un profesional, si usted ha confiado en el profesional, usted tiene que confiar. Otra cosa es en el acuerdo que se llegue de intervención y de calado en una limpieza o en una disyuntiva que se te puede presentar o en un dilema cuando tú encuentras un resto de una policromía antigua y dices tú, bueno, ¿a dónde llego yo con esto? ¿Levanto todo sin saber qué porcentaje de policromía me voy a encontrar? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? ¿Me quedo a medio camino? Entonces yo os he traído varios ejemplos de intervenciones mías y de algunas que se han realizado para que vayáis viendo esas diferencias y de cómo, como yo soy el que está aquí sentado y lo que está hablando, de cómo yo me he ido enfrentando a estos trabajos, que son muy apasionantes, porque a mí, aunque yo soy imaginero, fijaros que yo lo que me especializo en la carrera es en restauración. O sea, que yo no hago la rama de escultura en Bellas Artes, yo hago la de restauración. Yo me formo en mi taller y con Miñarro, como escultor, que estuve 2 años con él. Y bueno, a la vez que yo estaba con Miñarro empecé a hacer mi primera obra, El Señor de la Caridad. O sea, que yo no estuve con un maestro y después salgo, sino que yo lo fui compatibilizando toda la vez mi evolución. Entonces creo que esto va a ser muy descriptivo y vais a ir entendiendo el cómo te enfrentas a cada restauración. Esto es como un torero que cada vez se enfrenta a una ganadería diferente o a un toro que le responde de una manera. Los vitorinos te buscan los tobillos, los miuras aprenden muy pronto. Pues en las restauraciones hay veces que te sientes que estás con un miura o que estás con un vitorino, entenderme la similitud, porque además cuando tú metes mano, tú no sabes por dónde te va a salir algunas cosas, como las obras de las casas, ¿no? Y es muy apasionante, por eso me gusta mucho la restauración, porque es muy apasionante. Más quisiera yo haber hecho el que está aquí en mi espalda ahora mismo, ¿vale? Este es el Cristo de Vergara de Juan de Mesa, que se restauró en el IAPH, en el Instituto de Patrimonio Histórico en Sevilla. Una obra excelente, ¿no? Lo que viene después, ¿vale? Y se le practica una restauración. Todo lo que se hace en patrimonio es muy científico, ¿vale? Allí todo es impoluto, todo es, profesionales magníficos, ¿no? Pero aquí os traigo la primera en la frente, y nunca mejor dicho lo de la frente. Bueno, estamos viendo la limpieza y estamos viendo que el señor evidentemente ha perdido toda esa capa de suciedad, probablemente algún barniz torcido. No tengo el informe por delante, no puedo aseverar que haya habido ese tipo de película, pero por el aspecto principal, el Cristo mantiene los regueros de sangre, como estáis viendo, pero pierde todo este moreno. El moreno malentendido en las restauraciones es un error, ¿vale? Porque además las personas, ni las personas son bonitas por morenas o blancas. Y las policromías antiguas, estamos hablando de una obra de 1600, en el abanico de 1610-1620, yo no sé el dato exacto en que está fechada esta imagen, pero la época fuerte de Juan de Mesa fue esa, además un hombre que muere joven, con 40 y tantos años, si no me equivoco. Las policromías no son policromías morenas, el moreno se inventa casi en el siglo XX, ¿no? Y sobre todo con los abusos de las pátinas. Y en este caso, pues la imagen la estáis viendo, el cambio tan grande que da una imagen cuando pierde el polvo superficial y pierde esos depósitos y esos barnices oxidados que van amarilleando las policromías, porque lo que hacen es amarillear, se oxidan también. Los barnices que se utilizaban antes eran resinas naturales,
el barniz Damar, la resina Damar, la resina del pino. Es una experiencia que os recomiendo experimentar, nunca mejor dicho, cuando vayáis a un pino y veáis las gotas, rascarla y olerla, lo bien que huele la resina Damar. Ese era el primer barniz. ¿Qué pasa? Que al final se oxida con el ultravioleta y se amarillea. ¿Pero por qué os traigo esta foto? Fijaros en la corona de espinas. Venga, ¿qué hacemos? ¿La reponemos o no la reponemos? Este Cristo está en Guipúzcoa. Si este Cristo estuviera en San Fernando, la corona estaría hecha otra vez. Y esta es la primera disyuntiva fuerte que te encuentras. Si yo hubiese estado en el IAPH, y es mi opinión, teniendo en cuenta la de información que tenemos sobre Juan de Mesa y con las coronas de espinas existentes que hay de Juan de Mesa, yo hubiese apostado por recuperarla. ¿Por qué? Porque para mí es una pena que esta joya de Cristo esté mutilada. ¿Científico o devocional? ¿Qué hacemos? Evidentemente, no se trata de que la corona la recompongamos como a ti te gusta. No. Ahí está la ciencia, entre comillas, ¿vale? Y ahí está el estudio y el establecer un criterio y una comisión de personas que estén preparadas. Porque con todo mi respeto, los miembros de Junta de Gobierno no tienen por qué estar preparados. Y eso no es una carencia negativa de una persona. Porque yo no estoy preparado para llevar las cuentas de una cofradía, lo aseguro. Y no me siento menos. Entonces, en este caso es un Cristo de una iglesia, no tiene una hermandad detrás, pero para mí es una lástima que yo estoy viendo una imagen mutilada y a mí me molesta ver el Cristo así. Y quede claro que es mi opinión, ¿eh? Lo voy a decir muchas veces esta palabra, porque es que a mí me han llegado a recortar de la conferencia que di hace unos años aquí frasecitas para hacerme daño, porque la gente es así. Entonces, que quede claro, es mi opinión. Yo creo que este Cristo se entendería infinitamente mejor con su corona recompuesta. Hay métodos, como el que os enseño ahora mismo, incluso la terminación polícroma, que es el rigatino. Esto que estáis viendo aquí, ¿veis la rayita? Esos son criterios de diferenciación. Ahí a lo mejor cuesta más trabajo apreciar, es que se aprecia a la izquierda. El criterio de diferenciación, cuando tú quieres dejar evidente qué es lo original de lo que no lo es, ojo, del original que dejes, sea, en el caso de que sea una policromía original primigenia, será el original, si no, de la antigua que se haya rescatado en una restauración, se diferencia haciendo este tipo de reintegración o el puntinato, que es a base de puntitos. Os he traído esta para no marear. Pero escultóricamente también se pueden delimitar incluso las áreas. Hemos podido delimitar las áreas de lo que es nuevo, de lo que no hay, porque además hoy día tenemos los maravillosos métodos digitales, fotografía, vídeo, para documentar. Y documentando las cosas, yo creo que eso es la clave. Documentar las actuaciones y saber el por qué se han hecho y cómo se han hecho. Este es el Nazareno del Valle de la Hermandad del Valle de Sevilla, una obra maravillosa, una de mis debilidades. A la izquierda lo veis justo antes de la intervención y a la derecha lo veis restaurado. Aquí hubo polémica, ¿vale? Hubo polémica porque la limpieza fue un poquito agresiva en cuanto al criterio devocional. ¿Veis la diferencia que hay? ¿Con cuál os quedaríais? ¿Con la izquierda o con la derecha? Hay gente que se quedaría con la de aquí y hay gente que se quedaría con el nuevo. Vamos con el nuevo, con la imagen intervenida. Aquí hay además, jugamos con una cuestión que es muy importante y lo digo como imaginero. La terminación de una imagen, las veladuras hay veces que cuando tú tienes que limpiar y tienes que levantar un repinte o levantas un barniz oxidado, eso se lo lleva el hisopo. El hisopo es el instrumento con el que se retira, que es de algodón, ¿vale? Un palito con algodón, con el que tú vas retirando todas esas capas no originales o que tú quieres retirar. La otra
la limpieza, por eso se llaman limpiezas físicas y químicas. La química es la que utilizas el hisopo y la física es con el bisturí, a punta de bisturí. Entonces, muchas veces se dice que en el término medio está la virtud, ¿vale? También estamos enfrentándonos a unas imágenes de una calidad maravillosa. Evidentemente la policromía original del Señor es esta que estamos mostrando aquí a la izquierda, ¿vale? Pero ahí no se dejó nada, no hay una media limpieza, no hay un criterio que establezca como un término medio entre lo que el Cristo ha sido a lo largo del tiempo y lo que el Cristo es. Yo considero que nosotros no somos los mismos cuando nacemos hasta cuando nos morimos. Entonces, por eso yo siempre me tiro al término medio, sobre todo cuando estamos hablando de imágenes devocionales. El Señor de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana. Una imagen de 1500 y pico. No sé si está, ahora mismo no recuerdo si esta llega a estar documentada por Juan Bautista Vázquez el Viejo, pero no sé si está el documento o una atribución, no lo recuerdo. Nosotros no estamos viendo el Cristo de las Tres Caídas que hizo su autor. Estamos viendo un Cristo que tenía pelo, bigote y barba natural. Una imagen que además lo vamos a enlazar con la otra parte de la charla, que son las remodelaciones. Hemos heredado una imagen que no es la que se creó, ¿vale? Esta es una restauración espectacular de Pedro Manzano, de aquí de la Tierra, compañero mío además con el que me llevo muy bien. Y aquí sí se utilizó un criterio devocional. Me atrevo a decirlo porque es así. Para mí fue un acierto. ¿Por qué? Porque el Cristo está perfectamente conservado, pero no hay un cambio brusco de la imagen. Entonces yo creo que esta es la clave. A mí yo no tengo ningún problema en echarle flor a mis compañeros, porque de ellos se aprende y además hay que quitarse el sombrero con la gente que hace las cosas en condiciones. Yo eso lo he tenido siempre claro. Y para mí esto es un ejemplo de una restauración con criterio devocional bien llevada, ¿vale? Pero es científica a la vez, es una restauración académica porque está hecha como hay que hacer las cosas. A este Cristo se le quitó un barniz siliconado que había oxidado y que había dado este aspecto moreno y de manchas, ¿vale? La imagen estaba desvirtuada. Por eso se acomete esta restauración. Os sonará, ¿no? Acabamos de entrar a verlo. Y de esta restauración, ¿qué podemos decir? Que fue otro pedazo de restauración, ¿no? Una imagen magnífica que además tuve la oportunidad casual de estar con el Cristo durante el proceso de restauración, que además me emocioné cuando lo vi, porque sé lo que es el Señor en esta tierra y, como decía, yo soy un tío que soy cofrade. Yo eso lo valoro mucho y valoro esos regalos que te hace la vida de encontrarte en ciertos momentos con imágenes trascendentes. Si no recuerdo mal, creo que no se rescata la policromía original entera. Este Cristo, como todos sabéis, o la mayoría, tenía un cuerpo de Álvarez Duarte, que se ha mantenido, y con sus manos originales o antiguas. Pero el Cristo tiene una restauración hecha por una persona preparada, importantísimo, y que sabe lo que tenía entre manos. Y que lo eleva y lo pone en valor, que es lo importante de estas cosas, ¿vale? Poner en valor las imágenes con todo ese deterioro de su historia material desde que se hicieron a todo lo que ha pasado. O sea, este Cristo, la policromía original no sabemos cuál es, porque no se llega a rescatar. Aquí por eso os contaba que dices tú, bueno, ¿hasta dónde levanto yo? Con el peso que tiene el Nazareno aquí. Eso hubiese sido una locura, ¿no? Aquí está el peso devocional otra vez. Es que si el Señor estuviera en un museo, os aseguro que no estaría así. Se hubiesen establecido otros criterios. Pero afortunadamente está esa virtud del término medio en poder dejar una policromía que es de calidad. Es un caso que se está dando, por ejemplo, ahora mismo con la restauración del Cristo Yacente de Sevilla. Os hablo de lo que tengo cerca, ¿vale? Una imagen que ha aparecido el documento de Juan de Mesa
muy cerquita. Cuando le quitaron una pieza del sudario de sujeción metálica, apareció muy cerca y se veía perfectamente. Bueno, ha sido una suerte para la hermandad encontrar ese documento. Casi todos los que nos dedicamos a esto pensábamos que era de Juan de Mesa, porque al final los grafismos en una obra son ineludibles, eso son las firmas. Y se sabe que hay policromía abajo, original, pero claro, tú tienes una policromía buena encima. ¿Quién eres tú para aventurarte a retirar eso con una imagen de culto y que tiene una hermandad detrás? Y os lo digo esto porque ahora vais a ver un caso mío que yo sí me he ido para atrás en una imagen que me lo he podido permitir porque no tiene el grupo de fuerte devocional detrás, y ha ayudado a que esa imagen se ponga en valor. Aquí ya os traigo algunos ejemplos de mis trabajos, ¿vale? La imagen de Jesús cautivo de Santa Genoveva de Sevilla. Primero, hombre, que para mí restaurar esta imagen fue una cosa muy gorda, porque yo ya llevaba en 2013 12 años sacándolo de costaleros, y eso te marca porque, como decía Paco antes, las imágenes para mí siempre, sea la que sea, siempre me causan respeto, pero claro, cuando uno ya tiene los vínculos, como nos pasa a todos aquí, vosotros imaginaros que, no sé, pues vuestro titular os lo llevan a casa. Una imagen que tú llevas sacando toda la vida te la llevan a casa. Primero que tienes que emocionalmente saber gestionar eso, y ahora tienes que gestionarlo con tu responsabilidad profesional. Entonces, claro, esto evidentemente fue un impacto para mí, el haberlo tenido, porque además era una imagen complicada. Estamos hablando de una imagen del siglo XX, de José Paz Vélez, que en paz descanse, que tiene una intervención suya propia en los años 80, porque él, cuando lo hace a finales de los 40, la imagen era de candelero, es decir, que solo era la cabeza, las manos y los pies, ¿vale? Y en los años 80 se decide hacer el cuerpo anatomizado. Todo esto no os lo cuento aventuradamente, sino que me lo transmite una de las personas que estuvo presente durante toda esa intervención. Ya Paz Vélez había fallecido, si no, lo lógico hubiese sido que Paz Vélez hubiese intervenido en su imagen. Yo al menos considero que era lo justo y lo normal. Aunque lo pueda hacer un restaurador siempre y cuando no modifique ese original, ¿vale? Pero yo creo que eso está feo. Tu hijo tiene que ir a tu casa, a no ser que él quiera, o de voluntad propia, permita que otra persona lo intervenga. Y esta imagen estaba muy oscurecida, y Paz Vélez, cuando lo realiza el cuerpo, se queda sin tiempo. Esto me lo cuenta Antoñito Fernández, que fue su prioste eterno durante muchísimos años, y que además guardó un secreto muy bonito que ahora os voy a contar. Paz Vélez hace el cuerpo en los años 80, se queda sin tiempo para el quinario, ¿vale? Entonces Paz Vélez lo que hace es, claro, el señor se toca, digamos que de la mascarilla no se toca, pero el cuello sí lo toca para unirlo al cuerpo nuevo, lo afina, lo anatomiza, desde el cuello hasta los pies, ¿vale? Y las manos, cuando yo me pongo a hacerle las catas de limpieza, veo que la policromía original del señor se mantiene en el rostro y se mantiene de los nudillos hacia adelante, hacia los dedos. Pero de los nudillos a la muñeca, no. Él había dado un óleo blanquecino, una mano de óleo blanquecina, y había hecho en la tez ocre morena del señor, la había hecho a base de pátina, porque no le daría tiempo, se habría quedado sin tiempo. ¿Qué pasa? Ahora venimos con los problemas que dan los procedimientos escultóricos, ¿vale? Las policromías antiguas del siglo XVII, como es el caso, yo estoy terminando ahora mismo la restauración del Jesús de las Penas de Sevilla, de la Hermandad de las Penas. Uno de los trabajos, sin duda alguna, más importantes de mi carrera, con una hermandad con una trascendencia enorme detrás y con una obra escultórica del 17 espectacular, maravillosa.
cuando te enfrentas con estas cosas, aunque te tiemble la mano, tienes que estar muy seguro a la hora de todo lo que vas a hacer, ¿no? Entonces resulta que yo vengo de restaurar una imagen muy devocional también del Lunes Santo de Sevilla, como es el Cautivo, que me da muchísimos más problemas a la hora de limpiar la policromía que una imagen del siglo XVII. ¿Por qué? Porque la policromía del siglo XVII lleva 400 años hecha mínima. Está endurecida, está cristalizada. Si yo a una imagen mía de hace 10 años le meto el disolvente, me llevo la policromía. Me la llevo. Porque no está cristalizada aún. ¿Vale? Tardan de 50 años en adelante en endurecerse de verdad. Y eso es un problema cuando ahora tenemos que intervenir las imágenes nuestras. ¿Por qué? Porque ahora se utiliza mucho las veladuras posteriores y la pátina para la terminación. Eso ha pasado con una Virgen de Álvarez Duarte en Sevilla, con la Virgen de la Hermandad de Bellavista, que al limpiarse ha cambiado su aspecto, porque es muy difícil mantener esas pátinas. ¿Qué pasaba con el Cautivo? Que era muy difícil mantener, bueno, difícil no, imposible, limpiando con agua destilada, se iba. Ese color moreno que imitaba el moreno de la cara y de las manos, de los nudillos para adelante, se iba. Yo cogí a la Junta de Gobierno y le dije, vení para acá, mira lo que pasa. Yo tuve que policromar el Cautivo desde aquí hasta, las piernas, porque esto pude conservar, porque esto no se había engrasado. El problema es que con la cera, de la cera que gastamos a diario, no son cera pura, el hollín, la combustión y todo eso mancha muchísimo y tizna, aparte de la oxidación de las capas superficiales. Yo tuve que policromar el Cautivo desde el sudario hacia abajo entero. Hizo una imitación de lo que hizo Paz Vélez, porque es que no había manera de limpiar. Con el producto más inocuo que es el agua destilada, se iba. Si le metías un alcohol, bueno, que eso volaba. Era imposible. Hubo que hacer una réplica de esa estética, ¿vale? Eso no lo pone en ninguna carta del restauro. Es que cuando estamos hablando de imágenes de uso, es muy difícil utilizar ciertos criterios. Bueno, como estáis viendo aquí, esto es antes y después. Y os puedo asegurar que al Cautivo se le quitó muchísima suciedad. Pero la imagen creo que no ha cambiado. Sigue teniendo la misma expresión. Estas son las manos antes y las manos después. Aquí había suciedad. Si os fijáis aquí un poquito, como os decía, en la mano derecha del Señor, que es esta que está aquí, veis que hay una oscuridad que termina en los dedos y ahora hay como una parte más clara. Eso era la pátina, esa pátina que estaba tomando de color ese óleo blanquecino. Claro, cuando yo lo restauro, lo que se conserva en los dedos es la policromía original que estaba en el rostro, pero yo tuve que policromar las manos de los nudillos para atrás, porque estaban blancas, pero blancas como un folio. Es decir, que había un corte real. ¿Por qué? Porque él había retallado las manos, había rehecho las venas y los tendones, y había vuelto a policromar, y como se había quedado sin tiempo, pues igualó todo de aquella manera. Y aquello me dolió a mí la cabeza mucho, mucho. Otro ejemplo que os traigo, cuando limpié a Jesús Nazareno de Utrera. Esta es la única imagen documentada de Marcos Cabrera. La única que tiene papeles. La única. Esta es una imagen referente de la provincia, una grandísima escultura que también tuvo sus intervenciones posteriores. Y os traigo esta imagen del nivel de suciedad y el nivel de... Ahí tenéis en el recuadrito de la derecha, tenéis el punto de suciedad máxima que tenía y la ventana de luz, la luz máxima que yo le quería dar al Señor, y ahí lo tenéis. Se hizo una media limpieza porque fue lo que me pidió la hermandad, que el Señor no cambiara. Y cuando lo veis aquí, pues estáis viendo una imagen que no ha perdido su antigüedad. Eso es una cosa que a mí me obsesiona en la restauración. Pero cuando hablo de la antigüedad, es que si la antigüedad de la imagen son 5 años, son 5 años. Lo que pasa es que aquí estamos hablando también de 400 años o más. No sé si la policromía no es la original, esa policromía no tiene 400 años, pero la imagen sí, y su historia, y eso para mí es muy importante. Entonces, que la imagen no pierda esa huella del tiempo, que yo creo que también es fundamental.
conservarla. Fijaros las manos. La mano de la derecha, el nivel de suciedad, y la media limpieza antes de reintegrar y de afinar la limpieza que se hace para que veáis los contrastes. Esto, volvemos a lo mismo, ese moreno es falso, eso no es moreno, eso es suciedad. Eso es suciedad y tener una imagen no bien presentada, porque no está mostrándose sus valores. Aquí sí se muestran sus valores polícromos antiguos, que eso es muy importante. Fijaros en los pies. ¿A dónde llega el miedo muchas veces a intervenir en una imagen? Porque muchas veces eso es temor. Esta imagen la restauró, creo que fue José Rivero Carrera, que además tuvo que reforzar las estructuras internas porque esta imagen tiene estructura metálica dentro de sujeción en los pies. Claro, y yo tuve muchísimo cuidado en esta limpieza porque no podía perder el sello que tenía. ¿Qué es lo importante? Fijaros que las luces estaban claras, pues esas luces son las que hay que mantener. Y después, importante, que la imagen, en mi opinión, vuelvo a repetir que es mi opinión, no pierda el modelado, ¿vale? Una imagen no se puede quedar plana. Nosotros, primero de que tenemos colores, y ahora mismo puede ser que esté un poquito bitter porque a mí con los cambios de temperatura se me ponen los cachetes rojos, nosotros tenemos mucha tonalidad, ¿vale? En las imágenes todo eso está creado, la policromía es un maquillaje. Entonces, vamos, y el ejemplo además lo pongo siempre, una mujer bien pintada o mal pintada, vamos, no hay color. Pero su cara es la misma. Ahora, si tú la maquillas bien o la maquillas mal, le vas a sacar los valores o se lo vas a perder. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Yo estoy interpretando un maquillaje que tengo que cuidar de que no pierda esa intención, primero, que tuvo su autor, ni que pierda su funcionalidad. Porque yo aquí he dejado oscuridades y he dejado hasta la huella de la devoción. Yo la dejo siempre, porque para mí eso forma parte de la historia material de la imagen. Bueno, esto fue uno de los placeres de mi profesión como restaurador, fue restaurar la Virgen de la Estrella de Jerez de Sebastián Santo. Esto para mí fue un regalo, porque yo a Sebastián Santos lo admiro, lo adoro, lo quiero, en las alturas allá donde esté, porque creo que fue uno de los grandes imagineros de la historia. Y os traigo este ejemplo que es muy importante. ¿Por qué? Porque Sebastián Santos terminaba sus imágenes con una pátina específica. Pátina específica, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo altero la terminación de esta imagen, estoy faltándole al respeto a Sebastián Santos. Importantísimo. Y hay que tener mucho cuidado. Y aquí en esto me valió mucho ser imaginero. Muchísimo. Y yo creo que es una de las cosas que me ayuda, porque como intento terminar las imágenes, como yo las termino, yo quiero que las restauraciones, cuando tú la veas, no parezca que una imagen acaba de salir de un taller o que huele a pintura. Para que me entendáis un poco, ¿vale? Y en el caso de la patina de Sebastián Santos, que se fijaba con cola de conejo, era una patina muy difícil de dar, muy difícil. No era una patina al aceite, era una patina con técnicas al agua, que no tuerce. Lo que tuerce y se ensucia es todo lo adherido a esa pátina que es el final de su policromía. Y hay que tener mucho cuidado. Fijaros las ventanas de luz que tiene la Virgen aquí, ¿eh? Las catas, o sea que se le quitó muchísima suciedad. Y aquí tenéis el antes y el después. ¿Por qué os he puesto la foto de esta ahora y no antes? Porque antes habéis visto la suciedad que yo he quitado. Pero aquí estáis viendo la misma Virgen con la suciedad quitada. A simple vista parece la misma, ¿verdad? Pues hay un proceso de limpieza muy complejo para no perder la pátina que hizo Sebastián. Vuelvo a repetirlo, es más difícil restaurar una imagen del siglo XX que una del siglo XVII en cuanto a la limpieza.
Aquí tenéis la mano. Fijaros la suciedad que había en las manos. Tenemos el problema además de los desgastes. Las manos son los que están más cerca, los que están más al uso. Le pasamos las enaguas, las sayas. Todo eso va erosionando. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo una imagen recién hecha, que sale del taller y a la noche se está vistiendo, que una imagen, que esta imagen la hizo Sebastián para él, como hizo la Concepción del Silencio, de mi hermandad del Silencio. Dos de sus mejores imágenes, que no quiere decir que las demás no sean buenas, ni mucho menos, pero dos imágenes suyas de Virgen, señeras y marcadas en su trayectoria profesional, son la Concepción del Silencio y la Virgen de la Estrella de Jerez. Las dos las hizo para él. Sebastián era una persona muy religiosa y muy mariana. Fijaros el nivel de deterioro, la rotura de los dedos, los repintes. Y aquí vuelvo a dejar la huella devocional en las manos. Aparte, no sé si alguno había estado en Sevilla alguna vez en el besamano de la Macarena. Hay una vez que el arquillo le restaura a la Virgen a la mano, le reintegra toda la mano y duró una tarde. Porque además estas maderas que han aflorado ya están engrasadas. Y para que eso reciba y aguante la pintura, que además se trabaja con restauro que es pigmento al barniz, para las terminaciones, el restauro al final se va. Y eso es un problema que hay hermandades que se han llegado a pensar, y alguna la ha hecho, y no voy a decir nombre, hacer una mano de besamano. A mí eso me parece una barbaridad. Una barbaridad. Yo quiero besar a mi imagen, o rezarle a mi imagen, o tocar mi imagen, pero no una mano de besamano. ¿Vale? La pastora de Capuchino, una imagen que hizo un fraile gaditano, si no me equivoco, basada en una Venus griega, una imagen espectacularmente bonita que intervino Buiza. Todo lo que estáis viendo que yo estoy retirando aquí es el repinte de Buiza, que lo restaura después de Sebastián Santo. Y lo que aflora es lo que Sebastián Santo interviene a la Virgen. Y eso se hizo mecánicamente con bisturí, y fijaros el repinte, lo fuerte que era. Toda la parte del cuello, la parte de los pendientes, otro uso de las imágenes. ¿Le vamos a quitar las pastoras y a la Virgen los pendientes? No, ¿verdad? Pues para eso se restaura. Aquí la tenéis antes y aquí la tenéis después de restaurarse. Pero la imagen no perdió nada, absolutamente nada. La frente la tuve que prácticamente encarnar nueva entera porque cuando levanté el repinte estaba en muy malas condiciones. Yo al final en mis restauraciones, si os lo estáis viendo, las imágenes han cambiado poquísimo. Y se han intervenido y se ha quitado mucho, pero las expresiones en los ojos, eso hay que tener muchísimo cuidado, los modelados, para que no vayan perdiendo su aspecto, que es el que nosotros conocemos y reconocemos, que es muy importante reconocer el aspecto. Esta es la Esperanza de Ávila, una imagen inspirada en la Macarena. Fijaros el cambio tan grande después de la restauración, ¿vale? Y el cambio es una limpieza y unas pestañas nuevas y unas lágrimas en condiciones. Lo que hacen unas pestañas, hablábamos de las mujeres, ¿no? Y ahora con las pestañas estas de muñeca chochona que se ponen, que parece que las va a tumbar y se van a cerrar, como una Nancy. Bueno, estas pestañas estaban imágenes, como la Virgen del Mayor Dolor del Gran Poder, Mayor del Traspaso, cuando la restauró Ortega-Bru, y la Virgen de la Salud de San Gonzalo tenían estas pestañas. Vamos, no estas exactamente, estas son demasiado tupidas, pero eran pestañas de cosmético, pestañas de cosmético. Porque, bueno, eso, de hecho, la Virgen de la Salud de San Gonzalo, cuando la restaura Pedro Manzano, pega un cambio del 0 al 100, vamos, del 0 al 100, con ya los valores que traía la Virgen. Pero que lo que hace es potenciarla, simplemente con la limpieza y poniéndole una pestaña recta, que es la que se le pone a la Virgen. Le rasgó el ojo y la embelleció. Entonces cuando una mujer se echa rímel y le hace los ojos por fuera, pues esto es exactamente igual.
es que llama mucho la atención como con 4 cosas y no estamos ni haciendo remodelaciones, simplemente estamos actuando sobre las capas superficiales, las policromías. Bueno, pues ahora lo que vais a ver ahora ha sido uno de los trabajos más difíciles que yo he vivido como restaurador. Me ha llevado muchísimo tiempo. Es una restauración que se hizo con mucho tiempo y sin prisa. Es el Crucificado de Capuchino de Sevilla. Un Cristo que adquieren los frailes cuando se llevan los cuadros de Murillo los franceses. Y un Cristo que no correspondía a la época porque es un Cristo manierista, ¿vale? Final de 1500, principio de 1600. Yo no sé dónde encajarlo, porque tiene el contraposto del museo que se atribuye a Marcos Cabrera, pero puede haber cosas que me recuerden a Gaspar de la Cueva, cosas que recuerden a Ocampo, pero un pedazo de trabajo. Y os lo voy a ir desglosando. ¿Qué pasa? Que hemos pasado ahora mismo de intervenciones contenidas, matizo en una intervención contenida, es decir, no hay un cambio drástico en la imagen, ¿vale? Ahora vais a ver un cambio drástico muy gordo, pero para poner en valor una imagen que estaba desvirtuada por capas y capas de pintura que habían hecho personas con toda su buena fe, frailes incluso, para conservar una imagen que había tenido ataque de insectos xilófagos, que había estado muy deteriorada, con roturas, con incluso quemazones en los dedos por la cercanía de las velas, y una gran obra que se ha puesto en valor en Sevilla, y yo he tenido ese privilegio de hacerlo. Ahora lo vais a ver de cerca y vais a ver el cambio tan grande. Yo he levantado 3 capas, el burro por delante. Mi hermana que me ayuda y trabaja conmigo, que se ha ido formando conmigo. Entre los dos hemos levantado 2 policromías, 2 capas de pintura, aparte de toda la suciedad y 2 capas de policromía muy endurecidas, casi a punta de bisturí, con una ayuda química pero casi a punta de bisturí. Han sido 3 años de trabajo porque se hizo despacio. No es una imagen que tenga detrás una hermandad, como os decía. Me ha permitido disfrutar de una intervención muy compleja, pero que con un resultado muy satisfactorio. Fijaros hasta dónde se puede llegar a desvirtuar una imagen. Fijaros, de momento, en la mirada. O sea, los ojos repintados para hacer un Cristo vivo, que ahora vais a ver el porqué, con esos goterones de sangre imposibles, con un chillón mal hecho, mal ejecutado, a un Cristo mortecino, donde salen todos los valores propios de policromías de aquella época, los labios amoratados, la ausencia del riego sanguíneo, que además que los escultores tienen un conocimiento anatómico y forense brutal. Las livideces cadavéricas, que se llama eso, pómulo amoratado, todo el entorno de los párpados y la muerte de los ojos entreabiertos. Porque no todo el mundo muere con los ojos cerrados, y eso lo sabemos todos, y desgraciadamente algunos habremos vivido ya algún episodio. Y estamos hablando que yo, claro, cuando yo descubrí el ojo, esos son como pequeñas, como si hubiera tocado un cupón. Y dices, uy, encontré una cosa antigua, bonita, que lo mejora, que fue lo que me pasó cuando se le quitó toda esta pintura de la barba y aparece su mentón y su pelilleado antiguo, cuando aparece el ojo de verdad, cuando la corona de espina aparecen los matices verdosos, y cuando aparecen los riegos sanguíneos y las flagelaciones, que fijaros que aquí no están los que están ahí, eso no me lo he inventado yo, eso han aparecido abajo. Que el nivel de deterioro es brutal. Es que parecen 2 Cristos diferentes. De momento, la lanzada estaba puesta y no había sangre. Que es súper llamativo, porque no le habían tapado la herida de la lanzada. Es que era rarísimo. ¿Vale? Cuando yo lo limpio, estaba borrada todo este trozo, pero estaba desde el pliegue del abdomen y de la cintura hasta abajo estaba el original. Yo en esta imagen rescaté la policromía primera en un 50%, un 40%, y en un 60% una policromía que completa o restaura esa policromía original. En la espalda aparece la antigua.
y en trozos como este, en la cadera y en el sudario. Y la policromía que tenía justo después, que es la que se queda al 60%, era una policromía muy parecida, que lo que hacía era corregir errores y corregir defectos de conservación. Pero fijaros lo que cambia todos los regueros de sangre que aparecen allí. Me llamó mucho la atención porque me recuerda a la policromía del Cristo del Calvario de Sevilla de Ocampo, que tiene las flagelaciones dobles, que son esas heridas dobles de los látigos, amortadas. Pero lo que pasa es que esto fue un gustazo cuando tú vas descubriendo y diciendo, me aventuré porque yo me lié la manta a la cabeza porque yo tenía el Cristo limpio de la policromía última, lo tenía limpio en 3 meses. Se hizo una limpieza superficial, pero vi una transparencia y dije adiós. ¿Qué pasa? Que al ser una imagen que no tenía esta responsabilidad de ser una imagen de puesta al culto, ni tener un seguimiento diario de un grupo devocional, sea una hermandad, una institución o unos frailes, ellos también se dieron la manta a la cabeza y dijeron lo que tardes, porque además era un trabajo no contabilizado y lo he tenido que ir entremetiendo en todos los años de trabajo que he tenido, por eso se ha hecho en tanto tiempo. Ahí se ve perfectamente cómo estaba borrada, tapada la lanzada, todo el reguero de sangre. Pero si os estáis fijando, y lo digo con toda modestia, pero la imagen sigue siendo antigua. No parece que la haya pintado. Y la imagen puede estar reintegrada al 60%, tiene reintegraciones por todos lados. Los brazos casi enteros reintegrados, las partes de las piernas también. Y ahora, ¿cómo cambiaron las piernas? Es que esto es una lástima porque es que estaba poniendo en valor una imagen que estaba completamente oculta. Y también, oye, los frailes fueron valientes en decir, dale para adelante, dale para adelante. No nos vamos a quedar en la policromía esta, que es la última que tiene que era Don Fraile. Ahora la de la espalda os va a llamar la atención, ¿no? Esto nos costó, de verdad, no os imagináis. Además, esto es propio de la escultura del 17. Bueno, aparte de las fisuras de la tapa, los crucificados se ahuecaban con la tapa, como las guitarras. La tapa de atrás se quitaba, se ahuecaba y se volvía a poner. En el deterioro de los brazos era brutal. Toda la parte quemada, toda la parte de aquí tenía ampollas de haber estado cerca de la cera. Esta es muy impactante. Le faltaba hasta el dedo. Curioso porque el dedo pulgar que estáis viendo arriba creo que lo hizo Virgilio Matoni y lo tenían allí como una cosa muy exótica, pero ¿qué pasa? Que era un dedo pulgar que no correspondía a la forma manierista, lo tuve que retallar y reconvertirlo en lo que estáis viendo. Pero fijaros el exquisito dibujo anatómico de la imagen, desde primer nivel. Los pies estaban rotos, esta parte de aquí estaba rota y despegada. Estaban disgregados, había parte de los dedos que se habían perdido de haber sufrido porrazos incluso. Y así quedó. Vamos, un Cristo para sacarlo en Sevilla, ¿no? Lo que pasa es que tenemos con una vivienda astorga que tienen allí, no veas. Se revolucionó aquello. Bueno. Un aspecto peliagudo. Imágenes modificadas o remodeladas, no reírse, ¿eh? Que os veo venir. Pero es que la historia es lo que yo empecé hablando. Aquí todo el mundo ha hecho lo que creía mejor. Y eso es una cosa que yo le digo siempre a las hermandades cuando vienen con una restauración. ¿Qué persona
Que me diga a mí, ¿qué persona quiere algo malo para su hermandad? Bueno, hoy día me creo de alguno. Pero de hace 10 o 20 años para atrás, ¿quién quiere algo malo? Bueno, no vamos a dejar a la hermandad, porque la hermandad son unas personas. Para su imagen, nadie, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho, la historia, se ha hecho pensando que era lo mejor. Entonces, desde este prisma quiero que veamos esta parte de la charla. Desde este prisma. Aquí había una persona que lo sabemos, que es Alfonso Berraquero, en paz descanse, que intervino muchas imágenes e hizo lo que él creía mejor en aquel momento y lo que las hermandades creían que era lo mejor. Entonces nosotros no podemos venir con una vara de medir distinta a atacar a este hombre. Porque hay gente que lo atacó y lo sabemos. Y que hoy día mucho a lo mejor nos llevaríamos la mano a la cabeza porque hoy día no entendemos que eso se haga, pero es que cuando él lo hizo, sí. Y hoy día son imágenes de la devoción de las personas. Y eso hay que tenerle muchísimo respeto. Muchísimo. Y es una cosa que a mí me molesta. Me molesta porque, sobre todo en las redes sociales, porque somos humanos. Y tenemos muy poca empatía. Y yo no tuve el gusto de conocer a Alfonso, no tuve el gusto de conocerlo, independientemente de que me guste o no su obra. Yo pienso que ese hombre jamás tendría en su mente hacer algo negativo para nada. Jamás, ni las hermandades. Fueron las circunstancias. Pero es que como esto lo hizo Álvarez Duarte, que en paz descanse también, que también reformó muchas imágenes, lo que pasa es que tenía otra estética, y Sebastián Santo, que cogió imágenes y las repolicromó, hasta de su compañero, de Antonio Llanes, que era coetáneo suyo, y él restauró la paz, y la terminó al aspecto que le conocemos hoy. Pues eso, por lo largo del tiempo, es que ha habido imágenes que eran de una manera totalmente diferente a como nos han llegado hoy día. La Virgen del Socorro del Amor. Una imagen que se atribuye a Juan de Mesa. No hay papeles. Las manos son muy descriptivas de Juan de Mesa. Yo a esta Virgen no le conozco si tiene orejas. Las orejas es otro de los grafismos de Juan de Mesa, muy, muy, muy identificativo. Pero son dos imágenes completamente diferentes, no tiene nada que ver. Voy a decir una burrada a lo mejor, pero por mucho que estuviera documentada, esta Virgen de Juan de Mesa, a esta Virgen yo la veo más bonita. La Virgen que ha llegado sin que este aspecto no me deje de gustar. Este aspecto es mucho más doloroso que este. Esta es una Virgen que ha ido llegando hasta el siglo XX, hasta el modo del siglo XX, que Buiza es el último que le da ese aspecto. Esto es una Virgen mucho más dolorosa, mucho más antigua. Pero no quiere decir que esa imagen sea fea. ¿Cómo le damos para atrás aquí? No se puede. Aquí no se puede restaurar, se puede conservar, pero no se puede restaurar, aunque nosotros utilicemos la palabra restauración como yo lo utilizo en Mixto. Yo no me voy a comprar Fire y estoy diciendo me voy a comprar Mixto. No es lo mismo. No es lo mismo. Y es una de las grandes imágenes de la Semana Santa de Sevilla. Pero es que no tiene nada que ver. La Virgen de los Ángeles de los Negritos. El aspecto que le conocemos es de Dubé de Luque. Dubé hace lo que la hermandad le pide. Para gusto los colores, ¿eh? Porque hay gente que... Bueno, yo tengo un ejemplo que siempre lo digo. Creo que la única persona, la única mujer que la he visto bien después de pasar por quirófano fue Elsa Pataki. La única que creo que acertaron con la nariz y que estaba para comérsela. Porque hay otras de verdad que es que usted hay que le arregle lo que le han hecho, porque vamos, es usted una muñeca. Pues hay veces que en las remodelaciones, pasó Fernández Andé en Sevilla, hace la Virgen de San Roque, la Virgen de Gracia y Esperanza, y la terminación es de Sebastián Santo, y Sebastián Santo es el que la dulcifica y la pone más bonita, por ejemplo. Aquí tenemos un aspecto curioso. Además la acaban de restaurar magníficamente. Un Cristo de la Escuela Genovesa que se conserva solo la cabeza y Buiza le hace un cuerpo como si fuera la Buena Muerte de Sevilla. Porque además es el sudario de la Buena Muerte. Es como si hubiera hecho una mezcla entre el Cristo de la Sangre de San Benito, que es su modelo de crucificado, además le ponía las barbas muy profusas. Bueno, de hecho, de esto un pedazo de paso con una imaginería secundaria espectacular porque Buiza era para quitarse el sombrero.
Pero fijaros cómo casa una escultura antigua, una cabeza antigua con un cuerpo contemporáneo, pero que se está basando en uno del 17. Esto evidentemente fue una restauración, no, esto no es una restauración, esto es una intervención como que devocional. Yo no recuerdo, no sé qué fotografías existen, de luego que no los conozco, de este Cristo antes de intervenirse, de hacerle este cuerpo, pero aquí no se le echa cuenta, no se hace un cuerpo que se quiera recuperar la estética original del Cristo, sino que se inventa un cuerpo que le pone el cuerpo de la Buena Muerte de Sevilla, ¿no? Pero hoy día es un crucificado totalmente asentado en Cádiz, en la Hermandad de la Palma, poco dicho yo. Es que es muy curioso. Entonces ya tocó. Me imagino que todos sabéis quién es, ¿no? El Cristo del Huerto, antes de la restauración de Berraquera. Es que cuando lo restauramos y le hicimos la radiografía, fue una de las cosas que se quería de verdad saber si era el señor antiguo o no. Además, el señor aparecía cortado y sesgado, y las puntillas de la mascarilla estaban sesgadas. De que yo me acuerdo yo perfectamente. ¿Pero a que no le daríais para atrás? No. Por eso, es que pues a eso es a lo que me refiero. Por eso hay que tenerle tanto respeto a estas cosas. Porque es que ya el Señor ya no es el Señor de la izquierda, es el de la derecha. Y eso es indudable. Y no es el caso, en entenderme lo que voy a decir. Vamos a quitar, no estoy hablando del Señor del Huerto, hablo de una imagen que ni ninguno conocemos y que ni siquiera se ha hecho. El caso que me pasa a mí en San Rafael en Jerez, ¿no? Vienen para hablar conmigo para que yo le haga el misterio al Cristo. De verdad, con todo mi respeto, el Cristo antiguo de San Rafael de Jerez no había por dónde cogerlo. El cura dijo que había que quemarlo. Dijo, usted se ha colado, se lo puede decir eso, usted es sacerdote, no hay que quemarlo. De hecho, el Cristo está en el Gastor, y en el Gastor está en un altar. Me pasó, me fui una vez a una casa rural y lo cuento porque para que veáis lo que es al final las imágenes que no es una botella, no es una escultura, es una imagen, aunque no fuera bonita. Me voy a una casa rural y entro en la iglesia del Gastor, porque yo donde voy a una iglesia, si no mi novio puede corroborar que soy el más pesado de España, y entro y miro a la derecha y me veo el Cristo de San Rafael que se cambió por el mío, y yo me eché a llorar, y os lo digo, vamos, lo juro por mi hijo que está en vida, por mi padre que está en el cielo, me eché a llorar porque es que me dio sentimiento. De hecho, yo a mi imagen le puse una lágrima en recuerdo a ese Cristo. ¿Por qué? Porque es que la gente le había rezado y había nacido con esa imagen. Es cierto que la hermandad crece y evoluciona desde que llega mi imagen, pero aunque lo hubiese hecho otro compañero también hubiera pasado, porque esa imagen era muy mejorable, dicho por su autor, a mí personalmente, que es un grandísimo pintor y un grandísimo artista. Pasa que él lo dice, que yo no me tenía que haber metido en la imaginería. Entonces, si a usted no le gusta su imagen, vamos a retrotraernos en el tiempo. ¿Qué hubiese hecho yo aquí? Pues si no me gusta, yo cargo otra imagen, yo no puedo remodelar. Eso ya hoy día es inviable, impensable. Porque es que yo le estoy faltando el respeto al autor de esa obra. Y eso no se puede hacer. Pero a su vez, nosotros no podemos faltarle el respeto a las personas que hicieron estas intervenciones por petición de las hermandades y porque el pensamiento de aquella época era distinto. ¿Y con esto qué hacemos? Yo restauré el Cristo de Dos Hermanas, es muy parecido a este, muy parecido. De hecho, el modelo de la gente está equivocada y se piensan que este es el modelo de San Benito. Negativo. Es que Castillo de la Turcia hace dos cabezas. El cuerpo es prácticamente el mismo. Prácticamente. Pero la cabeza es completamente diferente. Pero el cuerpo es prácticamente el mismo porque todas las personas que nos dedicamos a esto, los escultores, tenemos unas formas que son nuestros grafismos. Y Castillo era muy, muy específico. Fijaros cómo marca el esternón. Aquí, eso es el torso del Cristo de San Benito. Es que el modelo original de San Benito aparece en Nueva York, en Estados Unidos. No sé cómo llegó allí a través de una familia. Pero este es el mismo modelo del Cristo de la Presentación del Pueblo de Dos Hermanas que yo lo restauré. Y ahora, Berraquero lo interviene y de esta propia imagen crea un modelo en realidad con mucha más personalidad. Para mí, sería un error hoy día, nadie se lo plantea, Os hablo en alto.
nadie se plantea darle para atrás aquí a la película. Porque es que Berraquero al final creó un icono propio en esta imagen, aunque se basara en la anterior. Porque no fue solo la policromía, que está retocada la barba, la cara, todo. El mechón lo acortó, una imagen prácticamente nueva encima de la otra. ¿Cuál es el beneficio que le veo yo a esto? Pues que creó una imagen que no estaba seriada. En hoy día, pues hubieran encargado otro Cristo, totalmente diferente a los que hacía Castillo. Y estamos hablando de la que estamos hablando, que para mí es un espectáculo. La Esperanza Triana, llegar. Este es el origen. Para mí, Petroni, indudable. Indudable, vamos. Hay una Virgen en Santa María de Gracia, en Carmona, igual. Exactamente igual. Vamos, además se parece a Madre del Rosario, que los Ángeles de la Pena que yo los restauré son de Petroni, vamos. Eso es indudable. ¿Cómo se llega de aquí a aquí? Porque es que es alucinante. Hay pasos intermedios, ¿eh? Hay un paso intermedio. Pero, ¿cómo se puede llegar a algo tan distinto? Porque es que fijaros las distancias que hay en los párpados. Aquí y aquí los modelados. Yo no sé, vamos, creo que los datos que sacó Pedro es que había restos antiguos de 1600, 1700, ¿no? De la Virgen. Vamos, 1600 no, del siglo XVII o XVIII. Pero hay una remodelación muy, muy, muy profunda. Y pasa como con la Virgen del Socorro. Pues esta Virgen era maravillosa para mí, ¿eh? Pero es que esta también lo es, ¿eh? Y no había dado gana ninguna. Yo soy macareno, pero yo entrego la cuchara en la calle Pureza, ¿eh? Con los dos. Lo digo de corazón. Me parece una imagen mágica y enigmática y además un imán. Muy guapa para rabiar. Para rabiar. Ahí está la polémica de la restauración de Álvarez Duarte. Yo tuve la suerte de que Álvarez Duarte me contara a mí personalmente cómo restauró la Esperanza Triana y lo que se encontró. Y me lo creo. Me lo creo porque yo soy restaurador y sé lo que tienen las imágenes en las intervenciones que se han hecho. Y ahora me lo creo. No es que no me lo creyera, es que antes, yo era antes un niño y ahora no lo soy. Y yo tuve amistad y relación con Luis, porque éramos amigos de mis padres, y tuve la suerte de ir a dar una charla con él a León, y ese viaje del AVE se me quedó a mí grabado, porque me contó todo lo que le pasó. Y yo creo que Luis hizo una grandísima restauración con la Esperanza Triana. También estamos hablando que fue final de los 80, y la policromía, la policromó de espectáculo puro, vamos, porque Luis en eso, vamos, y en otras muchísimas cosas ya a la vista está y demostrado. Pero que aquello tenía tela de guasa y que Castillo, los blancos de Castillo, los blancos de plomo se enverdecían, se oxidaban, la Virgen tenía, yo me creo que tuviera trozos de vendas de escayola, porque yo me los encuentro, me los he encontrado, yo me he encontrado vendas, ahora mismo yo estoy retirando materiales así y se han retirado de la Peña del Niño de las Penas en San Vicente. Es que es lo que se hacía en aquella época. Esto es una restauración muy, muy polémica de Álvarez Duarte, que en paz descanse, en San Lucas la Mayor, el Nazareno. Una imagen que pasa a tener pelo natural a tener un pelo tallado. Complicado, ¿no? Vamos, complicado, no digo que sea complicado que esté mal hecho, ¿eh? No me refiero a eso. Complicado para la persona que lleva toda la vida viendo a su nazareno con el pelo natural encontrárselo con una melena tallada. Vale. ¿Y ahora qué le pones cascabel al gato? Porque además no es que solo es eso, es la corona de espinas que de ser metálica pasa a ser una corona de espinas de talla. Aquí dolió la cabeza un montón porque es que se cambia la expresión del Señor. Entonces aquí, ahora el criterio devocional jugaba en contra hasta del trabajo de Luis. ¿Verdad? Que Luis se encuentra un Cristo, que yo creo que la mascarilla era de papelón, muy deteriorado, que el hombre lo tiene incluso que policromar. Pero la hermandad le pide que le haga una cabellera y que le haga una corona de espinas. Si yo me viera en esa tesitura no sabría
en el momento en que lo hace y con la trayectoria que Luis ha vivido y con la experiencia que él ha vivido. Ojo, que yo estoy convencido de que si Luis nace en el año que yo nazco y vive lo que yo vivo, Luis creo que no hace esta restauración. Porque esta es una restauración como las intervenciones que él hizo de muchas imágenes que le pidieron en Málaga y en muchos sitios. Pero yo creo que hoy día, porque esto hace ya un tiempo, vamos, esto actualmente en cómo estamos con el Twitter, cómo estamos y con las cosas, y la pena que Luis no esté vivo, esto lo acribilla, y no es porque estuviera su trabajo mal hecho, sino es que es lo que la hermandad le ha pedido. Entonces también es que la formación es muy importante. Y las hermandades tienen que tener mucho cuidado. Otra cosa que me da muchísimo coraje, y esto me da igual, que lo pongan, que lo recorten y que lo pongan 500 millones de veces. Los historiadores del arte no son artistas. Y no tienen que dirigir las hermandades. Pueden asesorar o dar su opinión, pero no son artistas. Cuidado, ¿eh? Y a mí no me da la gana de que un historiador del arte, no voy a poner nombre, me quita mi trabajo porque le dé la gana. Porque es amiguito de otro. Y ahí ya hemos dado en un clavo complicado. Porque hay una palabra que se llama diletante, y el diletante es aquel que critica y enjuicia todo lo que no es capaz de hacer. Así que a ver si nos amarramos los machos también las hermandades, que estamos dándole pábulo y abanico a muchas cosas, a gente que una cosa que te den una opinión, pero yo no soy médico, yo no me puedo meter con un cirujano y decirle, corta usted la safena y la une con la ilíaca. Hasta ahí podíamos llegar. Y esto está pasando. Pero como ya tengo 45 años, y ya tengo mucho pasado y se ha muerto mi padre, hay cosas que ya me atrevo a decirlas. Y eso no puede ser. Hay historiadores del arte que están preparados y que pueden asesorar, pero no dirigir. Ni que las hermandades se amedrenten con sus decisiones. Hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Porque para eso están los profesionales. Cuando haya que hacer un estudio de un inventario, un estudio, todo lo que tenga que ver con un historiador del arte, me parece perfecto. Pero que usted esté dirigiendo, no. Y que esté usted poniendo y quitando artistas y profesionales, no. Por ahí sí que no voy a pasar. Y a ver si recortan y lo ponen. Y esto es un caso especial y muy concreto. Y además no lo traigo para enjuiciarlo. Esto es una remodelación de su propio autor. De su propio autor, de Ramos Corona, el Cristo del Huerto de Cádiz. ¿Cómo enjuicias esto? Porque esto lo ha hecho su propio autor, está en todo su derecho. Como autor. Como autor. Pero también la hermandad lo ha permitido. Y me imagino que aquí ha tenido que haber su historia y su guerra, porque es que el cambio es, vamos, son dos Cristos completamente diferentes. ¿Qué pasa? Que en este caso no hay intrusismo porque es su propio autor, y por eso pongo este ejemplo. Porque es su propio autor el que lo hace. Otro capítulo. Ya vamos terminando. Intervenciones restauradoras. Actuaciones que rescatan una estética perdida. Y os pongo los ejemplos de lo que a mí me ha pasado. ¿Vale? Hay veces que las imágenes se han intervenido tanto, sobre todo a nivel de policromía, que han llegado a un nivel de degradación o de estética no acertada, no conveniente para la imagen, que lo que la desvirtúa impide que tú la comprendas y la entiendas como de verdad debe de ser, y que aquí no entra el criterio museístico científico de restauración. Aquí hay que policromar otra vez la imagen, ¿vale? Eso hay restauradores que no lo ven coherente, o que no lo aprueban, o que tampoco están preparados para hacerlo, ¿vale? Pero no estar preparado para hacerlo no es algo negativo, simplemente que no son artistas como para enfrentarse a hacer una policromía. Tienen que tirar de un profesional que sepa capaz de hacerlo. En este caso, como yo tengo las dos formaciones, lo puedo hacer. Virgen de los Gitanos de Madrid. Y esto lo hizo su autor, ¿eh? Pero su autor después de intervenir a la imagen. Esto es duro. Ángel Rengel. Porque además esto es mentira. Una persona no tiene esa sombra debajo de las cejas ni debajo de los ojos. Ellos se plantearon cambiar la Virgen. Cambiarla.
Y yo les dije que no, que su imagen tenía salvación con una policromía acorde a ese modelado. También había habido problema con este hombre, total. Y se hace esta intervención y salvé a una virgen en vez de... fui honrado en ese aspecto y en vez de hacer una imagen nueva y quitar una de un compañero y poner una mía, pues al final lo que se puso fue en valor su trabajo. Porque lo que está abajo es su trabajo, ¿eh? Yo ahí no toqué nada, absolutamente nada de Nubia, ¿eh? Porque no lo voy a hacer. Pero el maquillaje, ahora es lo del maquillaje, una mujer bien pintada o mal pintada. Es que es muy duro, ¿eh? ¿Cómo se puede llegar a desvirtuar una imagen? Cristo de la oración en el huerto de Utrera. Una imagen valenciana, de la escuela valenciana. A la izquierda, pintada por una persona no preparada, que lo intentó restaurar, ocultando sus valores originales. A la derecha, esa es la foto después de mi intervención. Y vamos, yo os aseguro que está calcado a cómo estaba la imagen. Era imposible, cuando yo intento retirar las capas de pintura, estaba tan disgregada y tan eliminada la policromía original, que lo que me atestiguaba era un poquito el tono, pero tuve que policromar la imagen entera. La cabeza. Fijaros el alcance de una policromía mala donde llega a desvirtuar una imagen. Virgen de la Concepción de las Viñas. Una mandala que le tengo un cariño tremendo. No, lo siguiente. Además, estoy metido con ello en muchas cosas. La imagen que hace su autor a la izquierda y la imagen que yo recupero, ya una vez recuperada esta estética, teniendo en cuenta que la Virgen había cambiado hasta los ojos. ¿Vale? Eso fue intentar volver aquí, ¿vale? Porque la Virgen estaba así. No hay color, pero que lo hubiera hecho un compañero, ¿eh? O sea que esto no lo toméis como mérito mío, no lo pongo como un mérito mío. Yo lo que quiero que veáis es a dónde llega una policromía mala a enturbiar una imagen. Una ceja rubia que no tenía nada que ver con esto. ¿Dónde está la ceja rubia ahí? Vale que le cambiaran los ojos porque se le rompieron, pero tú estás viendo ahí una semejanza. Estas chapetas rosas aquí abajo. Parezco yo ahora. Estoy aquí con los colores. Pero ella no. Además, lo importante, como los ojos no se cambian ni nada, pues su mirada sigue siendo la misma. Y hasta las lágrimas, que no son las originales, sí se deja a la disposición que tenía aquí para que no perdiera ese llanto que había tenido la Virgen ya durante tantos años. Bueno, y la última franja o etapa de esta charla que os pongo es lo que me queda de catalogación, digamos, o al menos así lo veo yo, de una restauración, que es la recuperación de una imagen perdida o atacada por el fuego. Yo he tenido ya estos casos, vale. Los ejemplos que os traigo un par de ejemplos y con esto voy a finalizar la intervención. Esta imagen es San Juan ante la puerta latina de Huete. Esto está en Cuenca, ¿vale? Una imagen fantástica, esta imagen, yo creo que siglo XVIII, principio del siglo XVIII, con un modelo exquisito, y lo que quedaba es esto. Eso es lo que se conserva. Esta imagen tiene una fiesta muy bonita, ellos hicieron, bueno, acabaron con un San Juan mucho más grande, porque esta imagen tendría unos 80 centímetros, acabaron con un San Juan de olor, que parece un San Pancracio, y es el que al final se quedó como el santo, pero ya después, cuando yo recuperé esto fue en 2012, por ahí. Fue un trabajo de loco. Esto es restaurar. Porque aquí yo lo que hice fue una actuación conservativa en el trozo que quedaba. Pero esto es restaurar. Algo que no estaba y que no existía lo vuelvo a poner donde estaba.
Y fue difícil, porque al aire, el águila al aire, los tronquitos de olivo, el caldero, el martirio de San Juan. Y conservando la policromía original que quedaba aquí en este trozo del busto. Bueno, y voy a rematar la charla con uno de los trabajos más difíciles de restauración, que no es una restauración al uso, digamos, de una imagen que se conserva, sino de una imagen atacada por el fuego. He traído muy poquitas fotos y con mucha delicadeza, con mucho cuidado, pero fue la restauración de la Virgen de la Esperanza de la Línea de la Concepción. A mí me llaman un 28 de mayo, no se me va a olvidar, y me llama un amigo mío que se ha quemado la Virgen de la Esperanza de la Línea, y yo estaba empezando a salir con mi novia, que es de la Línea, que está aquí. Digo, vaya, la primera en la frente. Me acuerdo que ese día además estaba terminando los relevos, porque yo ese día sacaba San Juan Bosco de la Trinidad de Capataz. Os cuento esto por algo, porque es muy curioso, ¿vale? Me llama este amigo y me dice, oye, que se ha quemado la Virgen. Y digo, uff, ¿pero se conserva algo? Sí, vale. Y a mí me salta el resorte, yo con mi ñarro ayudé a restaurar el Cristo yacente de los Palacios, que se quemó como se quemó esta Virgen. Se quemó y yo viví aquella restauración, entonces yo sabía cómo se hacía. Gracias a haber estado con mi maestro Miñarro, al cual le debo haber aprendido esto. Pues en la vida hay que ser agradecido. Y la cosa hay que decirla. Esto no me lo he sacado yo de la manga. Esto lo aprendí yo con Juan Manuel Miñarro y se lo debo a él. ¿Vale? Entonces, esa tarde, bueno, aquello fue al mediodía cuando me llaman, y les dije, no puedo ir a ver a la Virgen porque saco la cofradía de Capataz. Total, saco el paso y se me viene una chavala con la naveta llorando. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué se ha quemado mi Virgen? Digo, pero tú eres de la Línea, ¿qué haces aquí? Bueno, con los salesianos, de hecho, mi novia es salesiana de la Línea, ¿vale? Y ella conoce a mucha gente de Sevilla a través de la reunión de los salesianos. Pues esta chiquilla me dice que se ha quemado mi Virgen, ¿tú puedes dar una levantada por ella? Claro, y la levanta diciendo, bueno, yo no sé si me va a tocar a mí o no, pero parece un aviso. Total, terminó la cofradía y yo fui el lunes a ver a la Virgen, y cuando yo entré en esa iglesia parecía la cueva del terror. Pues la parroquia es grandota, es una parroquia moderna, y al fondo en la hornacina estaba la Virgen quemada. Yo os aseguro que aquello era dantesco. El suelo levantado de barro, eso era un horno, porque es una hornacina, o sea, lo de horno viene de algo. La temperatura que había aquello, yo no sé si aquello fue una vela o no fue una vela o fue un cortocircuito, no lo sabemos, de hecho no lo sabemos, pero aquello era dantesco. Bueno, pues yo me armé de valor, me planté delante de ella, le hice así, la miré y les dije a esta gente, yo te traigo a tu Virgen de vuelta. Porque cuando venía detrás en el coche yo decía, tú estás más ara, vale que tú has visto cómo se hace esto, pero tú estás loco. Pero a la vez el ángel del demonio, tú estás loco, pero tú no estás loco. Tú tienes que confiar, y en esto vuelvo a los vitorinos y a los miuras. Por mucho valor que tú tengas, cuando tú te estás poniendo el traje, a ti te tiene que llegar el miedo al sentir. Porque es que tú no sabes si tú vas a salir de la plaza con los pies para adelante o no. Pues yo con esta restauración o salía con los pies para adelante o no. Y afortunadamente fue no. Pero después de mucho sufrir, de mucho trabajar, de mucho rezar, porque cuando esa Virgen llegó quemada en esa caja y nosotros la levantamos, que estaba esta señorita allí conmigo, aquello parece que traíamos un muerto, ¿eh? A una momia. Aquello era dantesco, el olor. Y tíos como Trinquete llorando, como si se hubiera muerto su madre. Es que es muy gore, Y es que yo tengo en las manos, lo digo siempre, cuando se está restaurando, tú tienes en las manos la vida de la gente, los desvelos, los sueños, las ilusiones, todo lo que es para nosotros una imagen, lo que significa. Y cuando la estás haciendo, la estás creando para ellos. Y aquello fue gordísimo. Esta es la Virgen antes de quemarse, ¿vale? Lo que vais a ver ahora, quiero que lo veáis con mucho respeto. Además es una foto que está publicada, pero que lo veáis con mucho respeto, os va a impactar, pues fue muy duro, ¿eh?
Eso fue lo que yo me encontré. La Virgen con el aro de la corona se había fundido en lo harto, el pollero, el encaje pegado. Pero ahí estaba ella, parecía la ave fénix, diciendo, aquí resisto yo como sea. ¿Vale? La esperanza es lo último que se pierde. Y este es el breve proceso. Estos fueron año y pico, ¿eh? Lo que estáis viendo está en la mano de la Virgen, ¿eh? Eso es lo que queda. Y así, cuando yo consolidé en la materia, la devolví a una materia estable, repuse los dedos y lo que estáis viendo, ahí está la Virgen que es más debajo. Que nadie se piense que, como me llega a decir, bueno, ¿tú has hecho la Virgen nueva? Sí. Yo no he hecho la Virgen nueva. La Virgen está ahí. La Virgen está debajo con toda su forma y está remodelada encima. Con resina epoxi porque era la única manera de hacerse. Imposible hacerse de otra manera. Y aquí está ella antes y ahí está ella después. Hasta los ojos los tuve que buscar acrílicos, porque la Virgen no tenía los ojos de cristal, los tenía acrílicos, que se los puso Hernández León en el año 85. Y esto fue muy duro y muy difícil llegar a esto. Pues yo con esto soñé y lloré, yo qué sé. La veo y el día que vinieron a por ella, yo estaba sentado delante de la Virgen, lo que hacía era rezarle, por Dios que te vean, por Dios que te vean, por Dios que te vean. Y le planté su corona y se creció. Y aquello ha sido uno de los momentos más gratificantes de mi profesión, sin duda alguna. Sin duda alguna. Antes y después. Y habéis visto la foto de cómo estaba. Muy difícil. Pues además los párpados volaron, ¿eh? Después de esa fotografía se habían quedado tan finos que volaron. No había orejas, el labio se había perdido, la nariz se había perdido. Esto fue una auténtica locura. Esto fue un montaje que hice metiendo la cara de la Virgen en el mismo... Vale, no es que la vistiera yo igual, ¿vale? La mano antes y la mano después. Y la mano antes y la mano después. Pues detrás de todo esto, lo que hay es mucho esfuerzo, muchas noches sin dormir, muchos días quitándoselo a la familia, muchas cosas ingratas que te enteras por la calle, de gente que te juzga, de gente que no te conoce y dice que eres de una manera, que eres de otra. Bueno, las cofradías, vamos, no es. Pero yo como de esto. ¿Qué es la diferencia? Que yo soy como vosotros, pero yo como de esto. Y se pasa mal, ¿eh? Se pasa muy mal. Te da muchas cosas gratificantes, pero se pasa mal. Y para esto que estamos preparados, profesionalmente, para enfrentarte a retos como este, y sobre todo para enfrentarte a ese miedo escénico. Yo recuerdo cuando entró El Cautivo perfectamente, y os hablo de las imágenes que a mí me han conmovido por el vínculo que tiene, porque cuando entró el Señor del Huerto en el taller, yo a esta gente le tenía muchísimo cariño ya, y para mí fue una cosa dura, ¿eh? Que la restauración del Señor para mí fue dura también. Pasa que no es un momento de decir ciertas cosas, pero que a mí me costó también sudor, sangre y lágrimas, porque no fue fácil hacer lo que había que hacer. Pero cuando llega una imagen de tu vínculo, entró el Cautivo por la puerta de mi casa y yo me quedé solo con él, y en una etapa muy difícil de mi vida, eso tiene tela. Y cuando yo vi el camión el 9 de abril de este año y yo vi al Señor de las Penas, que es el segundo cuadro que yo había pintado en mi vida, es el Señor de las Penas. Y cuando yo lo vi, yo no sabía dónde meterme en ese momento. Pero no de salir corriendo de miedo, sino de decir, esto no me lo puedo yo creer. Que este hombre se vaya a quedar conmigo, no me lo puedo creer. Y lo sigo viendo a diario y nos sigue pareciendo a todos mentiras. Te digo, desde el 9 de abril está conmigo, y el otro día que le plantamos la cruz ahí en el taller, yo es que ya me iba a tirar de los pelos. Que yo cierro la puerta y abre lo tengo para mí, y eso es lo que
es una de las cosas que más me hacen feliz de este trabajo, porque después es muy ingrato para muchas cosas. Y además siempre estás expuesto al juicio público. Pero en esto también hay que tener fe, de verdad. Porque... Y yo creo que a lo mejor el buen resultado de muchas de las restauraciones, no solo de las obras nuevas, también tiene que estar la fe y el respeto y el cariño que se le tienen a las imágenes, porque es que no son un objeto. Por mucho que me quieran vender, por mucha película que me vendan, que sí, que yo las hago, que yo sé lo que es una Virgen y sé lo que es un Cristo. Pero hay un momento que adquieren una trascendencia que no es adorar el vellocino de oro, que es el pecado de adorar la obra y sin ver a Dios, pero es algo muy nuestro, y más es nuestra idiosincrasia y nuestra manera de entenderlo, ¿no? Así que bueno, pues espero que hayáis entendido un poquito lo que os quería transmitir, porque el campo de la restauración, como habéis visto, es muy abierto, de la conservación, tiene muchos aspectos, tiene muchas vertientes que te van llevando, no todos los caminos son los mismos, y eso es complicado. Pero bueno, lo importante es que el resultado siempre sea el óptimo. Muchas gracias por todo. Vayamos rápido. Bueno, pues nada, después de esta conferencia formativa que nos ha dado Fernando, yo creo que más no se puede decir, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que él puede decir mucho más, y hay que traerlo a San Fernando más veces, no tanto para que nos instruya, para que nos forme, y ojo, hay que dejar a todos los profesionales, eso es lo que tenemos todos claro, ¿no? Y quiero un recuerdo de este día, que es en catálogo Insula Fidei, y quiero que lo lleves de recuerdo de la isla, y que vuelvas pronto por aquí, por San Fernando, que aquí te referencia.